Conoce información actualizada sobre las principales actividades que el Consejo Nacional Electoral genera en el acontecer político electoral rumbo a las elecciones generales 2021. Informativo CNE. Titulares. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió sobre la inscripción de candidaturas de binomios presidenciales. El secretario del Consejo Nacional Electoral, Dr. Santiago Vallejo, hablará sobre la conformación y el rol de las juntas provinciales electorales. Fortalecemos la democracia con información en vivo desde Azuay y Zamora sobre temas de coyuntura electoral. Soy Nora Belén Valencia y es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy nos acompañará el doctor Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral, con quien trataremos sobre las competencias que tienen las juntas provinciales electorales en el desarrollo de las inscripciones de candidaturas de carácter local por parte de las organizaciones políticas. A continuación, Al día en las noticias. A continuación presentamos un video de la aprobación de inscripción del primer binomio presidencial para las elecciones generales 2021. El Pleno del Consejo Nacional Electoral este 24 de septiembre aprobó la inscripción del primer binomio presidencial para las elecciones generales 2021. Se trata del Movimiento Democracia Sí, lista 20, conformada por los candidatos Gustavo Larrea y Alexandra Peralta para la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente. Una vez presentada la inscripción de candidatura, la Secretaría del CNE notificará a las organizaciones políticas en un día para que puedan objetar esa inscripción en 2 días. De ser ese el caso, la candidatura tendrá el mismo tiempo para contestar la objeción correspondiente. Una vez cumplidos estos casos, el CNE resolverá la objeción y notificará a las partes. De no existir apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, la candidatura quedará en firme. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó además la inscripción del binomio Izquierda Democrática para los comicios de 2021. Veamos. La inscripción del binomio del Partido Izquierda Democrática, conformada por los candidatos Javier Hervas y María Sara Gijón para la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente, fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral este 29 de septiembre. De acuerdo al informe técnico jurídico, los postulantes no incurren en las prohibiciones e inhabilidades previstas en la ley. Ambos candidatos cumplen con los requisitos determinados en la Constitución del Ecuador, el Código de la Democracia y el Reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas. El CNE, en un plazo de 3 días, notificará a las organizaciones políticas para que, de ser el caso, presenten los debidos recursos al Tribunal Contencioso Electoral. Una vez agotados estos recursos y plazos, la inscripción del binomio de este partido político quedará en firme para las elecciones generales 2021. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. CNE resolvió la inscripción de 3 binomios presidenciales de las organizaciones políticas de CREO, PSC, UNES y Movimiento Unión Ecuatoriana. Veamos. Garantizando el derecho de participación de los sujetos políticos, el Pleno del CNE este 30 de septiembre otorgó a la Alianza Unión por la Esperanza listas 1-5 el plazo de 2 días para reemplazar a su candidato a la vicepresidencia de la República y subsanar un requisito formal de su aspirante a la presidencia, Andrés Arauz, para continuar en el proceso de calificación de candidaturas para las elecciones generales de 2021. Con base a lo establecido en el informe técnico, el CNE ratificó que el expresidente Correa está inhabilitado de participar debido a que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de cohecho, en la que se establece además la suspensión de sus derechos políticos causales de inhabilidad. Asimismo, las autoridades electorales negaron la objeción presentada por la Alianza Unión por la Esperanza y aprobó la calificación del binomio de la Alianza CREO-PSC, al no encontrarse incurso en las inhabilidades establecidas en la ley.
Por otro lado, se negó la inscripción del binomio del Movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19, compuesto por Washington Pesantes y Ramiro Horna. La resolución se fundamentó en la ausencia de documentos presentados, como la declaración juramentada, el plan de trabajo, entre otros. El Consejo Nacional Electoral reitera su llamado a todas las organizaciones políticas a respetar el marco constitucional y legal vigente para promover un proceso electoral limpio y transparente. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. La entrevista de la semana. Estamos ya con el doctor Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por ayudarnos con la entrevista. Vamos con los temas de las juntas provinciales electorales. Es importante partir de lo elemental. ¿Qué es una junta provincial electoral y cómo se conforma? Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa del Consejo Nacional Electoral de informar justamente a nuestros televidentes los detalles y las minucias de todo lo que estamos viviendo como proceso electoral. En efecto, las juntas provinciales electorales, de acuerdo al artículo 35 del Código de la Democracia, son estamentos desconcentrados del Consejo Nacional Electoral que cumplen un rol fundamental, importante y trascendental en la época de inscripción, de calificación de candidaturas y obviamente del procesamiento de los escrutinios y de la declaratoria de los resultados correspondientes en las provincias, en las delegaciones provinciales electorales. Es importante destacar que las juntas provinciales electorales cumplen un rol trascendental en cuanto al manejo y al desarrollo mismo del proceso electoral, del cumplimiento de los hitos del calendario electoral. Y en efecto, para nosotros es importante mencionar que las juntas en el territorio destacan en su presencia al ser parte trascendental del de la organización y funcionamiento de las mismas. Si bien los vocales de las juntas provinciales electorales son designados por los consejeros electorales y por tanto sus funcionarios públicos, gozan de autonomía en la toma de decisiones. ¿Cómo funciona esto? Explíquenos un poquito, por favor. Por supuesto, yo creo que es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador establece, y bueno, un antecedente importante, la función electoral está conformado por estos entes administrativo y jurisdiccional. Dentro del ente administrativo encontramos al Consejo Nacional Electoral y entre sus competencias está el de designar y posesionar a los miembros de las juntas provinciales electorales. En ese contexto y en ese orden de ideas, al ser una atribución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en las diferentes sesiones que ha mantenido el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ha designado como tal a los vocales de las juntas provinciales electorales y ellos, consecuentemente, han tenido la obligación de autoconvocarse, reunirse en una de sus primeras sesiones, tener la oportunidad de designar a su presidente, a su vicepresidente y a los vocales correspondientes. De igual forma, para su funcionamiento es necesario que se designe un secretario para que en efecto dé fe de todos los actos que realiza la Junta Provincial Electoral en el territorio. Por lo tanto, como menciono, al tener una característica constitucional que está establecida como una de las atribuciones importantes del Pleno del Consejo Nacional Electoral, nombrar a los vocales de las juntas provinciales electorales y obviamente ellos toman sus propias decisiones, es el principio de autonomía que está establecido en el Código de la Democracia, en los cuales, si bien es cierto, al ser un ente desconcentrado, necesariamente dependen de un ente centralizado que es el Consejo Nacional Electoral, pero las juntas provinciales electorales son totalmente autónomas para la toma de decisiones y consecuentemente para resolver conforme a la norma, conforme al derecho, conforme a lo que corresponda según los informes técnicos jurídicos en las que basan sus decisiones. Justamente luego de lo que nos explicaba de la designación del presidente, vicepresidente y secretario, ¿qué es lo primero que le corresponde hacer a la Junta Provincial Electoral? En efecto, entre una de las primeras atribuciones les corresponde sesionar, les corresponde identificar los diferentes momentos, etapas para el proceso de inscripción de candidaturas, de la recepción documental, y para esto debe estar conformada la Junta Provincial Electoral, nombrada con sus altas dignidades, que en este caso son su presidente, su vicepresidente, sus vocales y consecuentemente sus secretarios. Hemos visto con satisfacción la incorporación de profesionales en sus diferentes áreas, representantes justamente del sector profesional de nuestro Ecuador, y creo que en sus manos está la
la elaboración misma, el desarrollo, el desempeño de cada una de las funciones y etapas que nosotros tenemos dentro de los procesos electorales. Es así que una vez que sesionan, entre sus primeras sesiones es designar a sus altas autoridades, así como también empezar a recibir y a resolver en cuanto a la inscripción de candidaturas, sobre todo en caso de que tengan que subsanar de acuerdo al Código de la Democracia, y también de calificar las candidaturas según corresponda. Tras la decisión de una Junta Provincial Electoral de aceptar o rechazar una candidatura, existen recursos que las organizaciones políticas pueden interponer contra esta decisión. ¿Cuáles son y ante qué instancias pueden ser presentados estos recursos? Por supuesto. En efecto, como mencionaba, el Estado de Derechos, el Estado Constitucional de Derechos, establece tanto la fase administrativa para interponer recursos administrativos electorales, así como también la fase jurisdiccional para poder interponer recursos contencioso electorales. En nuestro caso, ante las juntas provinciales electorales, una vez que las organizaciones políticas presentan a sus candidatos, es importante mencionar que el Consejo Nacional Electoral, una vez que recepta la documentación correspondiente, sea en el sistema que se ha implementado para el efecto de manera presencial, necesariamente en 24 horas a partir de la recepción documental se debe correr traslado a todas las organizaciones políticas de su jurisdicción para que puedan ejercer el derecho a la objeción, que es un derecho administrativo electoral que en este caso pueden interponer otras organizaciones políticas en contra de las candidaturas que se puedan presentar por parte de las organizaciones políticas. En ese sentido, una vez que se pone en conocimiento de todas las organizaciones políticas, existe el plazo de 2 días para que en efecto puedan interponer estos recursos administrativos electorales. En ese contexto, de no haber ninguna objeción correspondiente, el secretario de la Junta Provincial Electoral será el encargado de certificar lo que corresponda, que no ha existido una objeción consecuentemente, y a la Junta le corresponderá resolver en base a un informe técnico jurídico lo que en derecho corresponda. Pueden calificar e inscribir una candidatura o pueden enviar a subsanar los errores que puedan haber cometido las organizaciones políticas en el contexto de la inscripción. En ese sentido, también es importante mencionar que existe el recurso de impugnación y también existe el recurso contencioso electoral de apelación. Y es importante mencionar que el Estado Constitucional de Derechos garantiza tanto en sede administrativa así como también en sede contenciosa electoral los recursos que corresponden, y obviamente el Consejo Nacional Electoral garantiza que este tipo de aspectos, este tipo de recursos jurídicos, administrativos y contenciosos electorales se puedan ejercer como un derecho ciudadano ante la inscripción de candidaturas para participar en una contienda electoral de tanta trascendencia como esta. Justo hemos topado el tema de la inscripción de candidaturas. Es importante indicar a las organizaciones políticas el plazo que se tiene justamente para este proceso y que culmina cuándo y a qué hora. Es importante destacar que el día miércoles 7 de octubre hasta las 18 horas es el plazo que ha establecido el calendario electoral que fue aprobada por nuestras máximas autoridades, por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y en ese mismo contexto es fundamental, es importantísimo mencionar que tanto el sistema como la fase presencial de recepción documental para la inscripción de candidaturas culmina el 7 de octubre a las 18 horas. Una recomendación y un agradecimiento también a las organizaciones políticas, a los representantes de las organizaciones políticas, a los candidatos que han sacado su turno de acuerdo a lo que establece el reglamento correspondiente y que se han acercado con absoluta normalidad, con absoluta responsabilidad con sus propios simpatizantes, con nosotros como funcionarios electorales. Los hemos recibido en los diferentes módulos de inscripción de candidaturas que ha preparado la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral para que con medidas de seguridad, con medidas de bioseguridad, así como también con diferentes medidas informáticas, tecnológicas para garantizar un procesamiento inmediato, oportuno, las diferentes etapas de la recepción documental. Esto ha sido un proceso que lo hemos venido conversando desde los consejos consultivos de organizaciones políticas. Los 3 consejos consultivos que se realizaron fueron de absoluta valía, de mucha importancia para lograr un diálogo franco, un diálogo directo con las organizaciones políticas y así lograr justamente de que se vayan sacando los turnos correspondientes, de que tengan un ingreso exitoso en el sistema de los documentos y de realizar el acompañamiento técnico jurídico tanto desde el área
de Secretaría General como desde las diferentes áreas de nuestra institución, para que esto se vaya desarrollando con normalidad. El día de hoy justamente ya son pocos días que faltan para el cierre de inscripción de candidaturas, estamos viendo una mayor afluencia. Sin embargo, nosotros desde el primer día que se abrió la etapa de inscripción de candidaturas hemos tenido una concurrencia ordenada, una concurrencia pacífica y obviamente garantizando los derechos constitucionales a la participación. Es un derecho constitucional que como órgano electoral, administración electoral, nos corresponde garantizarlo y eso es lo que hemos hecho en consonancia con las organizaciones políticas y obviamente con sus representantes legales y secretarios que cumplen un rol fundamental dentro del proceso de inscripción de candidaturas. Más allá de la inscripción de candidaturas, ¿qué otras labores deben cumplir o cumplirán las juntas provinciales electorales? Las juntas provinciales electorales, como bien lo menciona el reglamento, tienen diferentes estamentos, diferentes aspectos que cumplir dentro de sus jurisdicciones. En este caso, de vigilar el correcto desenvolvimiento del calendario electoral y obviamente también de, en el momento correspondiente, realizar las sesiones permanentes de escrutinio, declarar los resultados consecuentes y en efecto dar un acompañamiento tanto en el ámbito técnico como en el ámbito jurídico según lo establece el Código de la Democracia. Creo que ha sido muy importante hablar o abordar el tema de las juntas provinciales electorales, puesto que al ser organismos desconcentrados que se activan justamente en épocas electorales cumplen este rol importante y esas otras funciones que en efecto a las que habíamos mencionado corresponden o están en consonancia a lo que mencionan los reglamentos y también el Código de la Democracia. Doctor Vallejo, amigos, les invito a ver el siguiente video informativo sobre el rol que cumplen las juntas provinciales electorales. El Pleno del CNE designó a los vocales de las juntas provinciales electorales de las 24 provincias del país y del exterior para las elecciones generales 2021. Las juntas estarán conformadas por 5 miembros quienes llevarán adelante el proceso electoral en cada provincia. Entre las competencias de las juntas provinciales están calificar las candidaturas de su jurisdicción y realizar los escrutinios del proceso electoral, como también conocer y resolver en sede administrativa las objeciones e impugnaciones presentadas sobre la calificación de candidaturas, los resultados numéricos y la adjudicación de escaños. El CNE avanza en la organización de un proceso electoral democrático y transparente. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. ¿Tiene alguna cosa más que acotar sobre este tema? Más allá de acotar, yo creo que es necesario agradecer y nuevamente felicitar este espacio que se ha creado justamente para informar objetivamente a la ciudadanía las diferentes etapas, los diferentes aspectos que el Consejo Nacional Electoral como Administración Electoral realiza día a día en bien de la democracia del Estado y que en efecto por principio de legalidad, por principio constitucional de control y de publicidad, nuestros actos son públicos y cada uno de las decisiones que adopta el Consejo Nacional Electoral están basadas y sujetas al control de la legalidad y de la publicidad en efecto. Al haber abordado este aspecto relacionado a las juntas provinciales electorales que, como insistía, cumplen un rol fundamental dentro de este proceso democrático, es importante verificar el cumplimiento de cada uno de los hitos electorales. En su momento las juntas provinciales electorales tendrán necesariamente que designar a los miembros de las juntas receptoras del voto, que es uno de los actos públicos más importantes que tiene esta Junta Provincial Electoral y que en efecto corresponderá también en consonancia con las delegaciones provinciales electorales capacitar, recordemos las nuevas reformas que existen en el Código de la Democracia y que establecen también sanciones a quien no concurre a ser parte de los miembros de las juntas receptoras del voto y a su capacitación y de igual forma, como lo había mencionado, realizar los escrutinios correspondientes en la etapa de la sesión pública permanente de escrutinios, así como también vigilar de manera correcta el desarrollo de forma técnica en su respectiva jurisdicción de lo que corresponda al avance del proceso electoral.
Creo que es importantísimo insistir en que las juntas provinciales electorales son garantes de derechos y obviamente corresponde hacer respetar los diferentes plazos que están establecidos para las notificaciones, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, tanto administrativos electorales como contenciosos electorales, en las impugnaciones, en las objeciones y en las apelaciones que nos corresponden tenerlas, y creo que es importante y trascendental la diferente dinámica que existe dentro de la función electoral para su funcionamiento. Como insisto, al ser órganos desconcentrados, tienen autonomía propia para resolver en cuanto derecho corresponde, a más de que, si bien es cierto, pertenecen a este órgano central, como es el Consejo Nacional Electoral, su funcionamiento, el hecho de que realicen justamente de una manera autónoma, libre, sus diferentes etapas, sus diferentes y respectivas atribuciones, están respaldadas siempre en el ámbito de la legalidad. Por lo tanto, desear éxitos en las funciones a los representantes de las juntas provinciales electorales, a sus secretarios, a los directores de las delegaciones provinciales electorales y de igual forma a toda la familia del Consejo Nacional Electoral, que hace un esfuerzo conjunto para que el proceso de elecciones generales 2021 sea todo un éxito, sea impecable. Auguramos que el cierre técnico de inscripción de candidaturas, que es este próximo miércoles 7 de octubre a las 18 horas, se lo realice con normalidad, y auguramos que la ciudadanía, las organizaciones políticas, los candidatos, la ciudadanía en general, cumpla con su deber democrático de participar, de ser parte de un proceso electoral, de ejercer su derecho al voto como un derecho legítimo constitucional, así como también de que se puedan realizar los diferentes y concurrir a las delegaciones provinciales electorales para recibir el apoyo técnico, logístico, jurídico que necesiten las organizaciones políticas para que en efecto pueda realizarse con éxito todo este proceso que tienen a su responsabilidad las juntas provinciales electorales en consonancia con las decisiones que adopta el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia y la ayuda que nos está brindando justamente con esta información tan importante para las organizaciones políticas y por supuesto para la ciudadanía en general. Estuvimos con el doctor Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral. A continuación les invitamos a ver el siguiente video sobre inscripción de candidaturas. El CNE informa a las organizaciones políticas que la inscripción de candidaturas para las elecciones generales 2021 inició el pasado viernes 18 de septiembre y termina el plazo el miércoles 7 de octubre de 2020 a las 18 horas. La inscripción la pueden realizar a través de dos modalidades, de manera presencial en CNE Matriz, las candidaturas para binomios presidenciales, asambleístas nacionales y representantes ante el Parlamento andino, en las 24 delegaciones provinciales electorales para asambleístas provinciales, y en las circunscripciones especiales del exterior para asambleístas del exterior, o también en línea a través del portal web institucional www.cne.gov.es. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Fortalecemos la democracia en provincias. Gracias por continuar junto a nosotros en este espacio. Les contaremos la información de primera mano de nuestros compañeros en las delegaciones provinciales electorales. En esta ocasión saludamos a Lenin Riera desde Azuay, quien nos tiene información de interés en el ámbito electoral. Lenin, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, Belén, amigos a nivel nacional, muy buenas tardes. Les saludamos desde la provincia de La Azuay. Les comentamos que a mis espaldas se encuentra la unidad educativa Francisco Febres Cordero. Esta unidad educativa es una de las 49 nuevas unidades que se crearon acá en la provincia de La Azuay como recintos electorales. Esto dentro de los mecanismos de bioseguridad para evitar aglomeraciones de personas el próximo 7 de febrero de 2021, día de las elecciones generales. Con la creación de los 49 nuevos recintos electorales en total, Azuay tendría
270 recintos distribuidos en los cantones Nabón, Santa Isabel, Girón, San Fernando, Paute, Gualaceo, Chordelec, Sixic, Ponce Enríquez y Cuenca. El pasado mes de julio, nuestros funcionarios electorales realizaron una verificación detallada de las condiciones de cada uno de los recintos electorales para constatar su operatividad. De esta manera, para las elecciones generales en Azuay, funcionarán como recintos electorales 4 universidades, 11 casas comunales, 1 casa municipal, 2 coliseos y 248 unidades educativas. Además, les informamos, entre otras noticias, que a partir del 22 de septiembre está ya en funciones la Junta Provincial Electoral acá en la provincia de Azuay, esta junta designada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Conozcamos en la siguiente nota más detalles del inicio de funciones y quienes resultaron como máximas autoridades dentro de la Junta Provincial Electoral en Azuay. Desde el 22 de septiembre, los vocales de la Junta Provincial Electoral de Azuay están al frente de la provincia para las elecciones generales 2021. La Junta Provincial está conformada por Jessica Rojas, Cristian Ledesma, Juan Carlos Orellana, Jimena Barrera y Natasha Lucero, quienes fueron designados en sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. En la primera sesión, la Junta Provincial Electoral designó a Natasha Lucero como presidenta y a Jessica Rojas en calidad de vicepresidenta del organismo electoral en Azuay. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Con esta información regresamos de estudios. Muy buenas tardes. Azuay es democracia. Gracias, Lenin, por la información. Ahora nos trasladamos hasta Zamora Chinchipe con nuestro compañero Rolando Cuenca. Adelante. Belén, buenas tardes. Me encuentro en el recinto electoral Canchas de Uso Múltiple Yaguarzongo, que es uno de los recintos que el CNE ha implementado aquí en la provincia. En total, 120 son los recintos que estarán funcionando en las elecciones generales 2021, esto en el marco de la pandemia y evitar aglomeraciones. Además, les contamos que la Junta Provincial Electoral ya fue posesionada. Los detalles en el siguiente video. En sesión ordinaria, la Junta Electoral de Zamora Chinchipe eligió a Andrea Viviana Arriategui Encarnación como presidenta y a Betty Elizabeth Pauta Arévalo vicepresidenta. Como vocales a Liliana Jacqueline Acaro Martínez, Edison Fabián Medina Bacasela y Harry Ángel Cabrera Machuca, quienes fueron designados por el Consejo Nacional Electoral. Al momento, la Junta Electoral se encuentra planificando las actividades que se cumplirán en el proceso de elecciones generales 2021 para los comicios del 7 de febrero. La Junta Provincial Electoral será la encargada de receptar las inscripciones de las candidaturas para participar en las elecciones generales 2021, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Zamora Chinchipe cuenta con 84.764 electores, quienes acudirán a 120 recintos electorales, 356 juntas receptoras del voto, cada una de ellas integrada por 5 miembros. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Con esta información regresamos a estudios. Buenas tardes. Nuestro canal de Facebook Live. Informativo CNE. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 16 horas a través de nuestro canal de Facebook Live. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.